Existe una pregunta que a menudo me hacen, y es una pregunta que tiene que ver con un debate histórico, quizá. Es, ¿puede un cristiano ser poseído? Esto es, ¿un cristiano puede estar poseído por el demonio? ¿Habitando en él? Bueno, esta es una pregunta que estaremos contestando en este video. Bienvenido de nuevo, mi nombre es Francisco Ortiz y en esta ocasión estaremos dando respuesta bíblicamente a una de las preguntas más controversiales que me han hecho. ¿Los cristianos pueden ser poseídos por el demonio? ¿El diablo puede entrar a poseer a un hijo de Dios? Bueno, para responder esto tendremos que escudriñar las Escrituras y ver la distinción entre posesión u opresión. Esto es, posesión es que está controlado interiormente una persona, su espíritu, alma y cuerpo. Opresión es que es un ataque externo que afecta quizá su espíritu, sus pensamientos, pero no necesariamente hay una intervención interna. Entonces, la distinción es entre posesión y opresión. El griego que se usa en la palabra demonizado es daimonizai. Esto significa ser poseído, estar bajo la influencia o el poder satánico. Vamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios en Lucas 8:27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Conocemos esta historia, como es que el endemoniado le dice al Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me torturas? Y el Señor le pregunta, ¿quién eres tú? Y él dice, nosotros somos legión, somos muchos. Posteriormente el Señor les da oportunidad de pasar a un hato de cerdos y estos se precipitan y mueren. La clave teológica para este pasaje es el grado o la influencia en que una persona puede ser atacado. Para aclarar esto de una vez, un cristiano no puede ser poseído por un demonio o por el diablo. No puede ser poseído. Y veremos 3 argumentos bíblicos que nos lo explican. Número 1. El cristiano es morada, es templo del Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense el énfasis que dice, el cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo que mora en nosotros y el cuerpo no es nuestro, es propiedad del Espíritu Santo. Ya no nos pertenece en el momento en que el Espíritu Santo mora en nosotros. El segundo pasaje lo encontramos en Efesios 1:3, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos que la figura del sello es cuando se reclama propiedad. En el contexto en el que se escribió el apóstol Pablo esta carta, en aquel entonces se sellaba la propiedad como si fuera el sello del rey, del anillo, clamando propiedad sobre esa persona o esa propiedad. Bueno, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, cuando entramos al reino de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y mora y nos sella, clamando propiedad sobre nosotros. Ya no nos pertenecemos, mas somos de Cristo.
somos del Espíritu Santo. Número 2, cambio de señorío. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, al reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esto es, espiritualmente, nosotros ya no pertenecemos ni vivimos en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, el príncipe de este mundo, que es Satanás, no tiene autoridad en nosotros, pues estamos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y el diablo no tiene autoridad, ni el diablo ni sus demonios. Número 3, la victoria en la cruz del Calvario. Primera de Juan 5:18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En este pasaje podemos hacer énfasis en 2 puntos. Número 1, aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es, hermano, tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros y Satanás, que es el que maneja la tentación, las artimañas para hacernos caer en pecado, no tiene autoridad en nosotros. Pero, dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero esto es al que no practica el pecado. Tú y yo, hermanos, sabemos que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas. Pero si hacemos del pecado una práctica como era en nuestra vida anterior, entonces el maligno tiene acceso a atacarnos, que es lo que veremos también a continuación. Quedó claro que el Hijo de Dios, el cristiano, el que tiene al Espíritu Santo, no puede ser poseído, pues es propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto, no hay acceso al enemigo ni a sus demonios. Pero también hablamos de que sí puede ser atacado. Y entonces esta es esta parte donde quiero tocar 3 puntos importantes. Número 1, dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis enfrentar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es un engaño que el demonio está buscando atacarte, atacarnos. Y sabes, su presa favorito, su ataque, lo concentra contra los hijos de Dios. Esto es, a la gente del mundo, de alguna forma, ya están en el reino de las tinieblas. Aquellos que no han pasado al reino de la luz eterna, al reino de Jesucristo. Pero el ataque del enemigo lo concentra contra los hijos de Dios. Y está, como dice la Escritura, como león rugiente buscando atacar, buscando el momento en que se le dé oportunidad. En Efesios 6:11 leíamos que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, no es un engaño. Vas a ser atacado. El enemigo va a estar buscando la oportunidad. El enemigo no descansa. Y estará buscando el momento en que estés más vulnerable para atacarte. Esto no es un si a ver. Esto va a pasar. Por eso dice, está firmes contra las acechanzas del enemigo. Punto número 2.
de cómo es que puede atacar el enemigo. Bueno, Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. En el griego original es topos, o sea, no des territorio, no des acceso. Un cristiano puede dar acceso, puede dar lugar a que el diablo entre a atacarlo. Ojo, no poseerlo, esto quedó claro, pero sí puede atacarlo. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de pecado no confesado, a través de pecados ocultos, a través de falta de perdón, cuando nace la raíz de amargura, o involucrarse en cosas que el Señor abomina. Esto es, el pecado puede ser ocultismo, puede ser idolatría, cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios, atacarlo cuando el cristiano abre puertas espirituales. Allá en Génesis vemos que el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Las puertas espirituales se pueden abrir y cerrar. Y es bueno abrírselas a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, Cristo está a la puerta y toca y quiere entrar a cenar contigo. Pero también se pueden abrir puertas espirituales, accesos y dar lugar al diablo. Y de esta forma pasamos al punto 3. Se forman fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Sistemas de pensamiento en la mente que el enemigo ha provocado. El enemigo no puede poseernos, no puede leer tu mente porque no es omnisciente, pero sí puede implantar pensamientos y sueños. Esto es, el enemigo puede atacarte a través de tentaciones, a través de mentiras, dudas, a través de desánimo, atacar tu mente con pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios. Y de esta forma se pueden formar fortalezas mentales, y esas fortalezas mentales tienen que ser derrumbadas con la palabra de Dios, porque son lugares donde el enemigo tiene acceso a tu persona. Quedando claro que un cristiano no puede ser poseído, pero que un cristiano sí puede darle lugar y entrada a los ataques del enemigo, hay una forma que la palabra de Dios nos muestra cómo podemos rechazar estos ataques. Y esto lo encontramos en Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo está en dos partes. La primera parte dice, someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Un cristiano que está fuera de la cobertura de Dios es presa fácil del enemigo. Un cristiano que va a lugares, que asiste a prácticas, que practica el pecado, es un cristiano que sale de la cobertura de Dios y entra al terreno del enemigo si el Señor no le ha llamado a participar de alguna forma. Entonces, someterse a Dios es buscar su voluntad, estar siempre en oración, estar siempre en la unción, en la llenura del Espíritu Santo. Es un cristiano que busca la dirección de Dios. Y de esta forma dice, resiste al diablo. Cuando dice resiste al diablo es, no pelea, resiste. Resiste es, no acepto la tentación, no acepto el pecado, no acepto la propuesta, no acepto el pensamiento. No dice que te pongas a pelear contra él. Resiste. Y entonces él huirá de vosotros. Primero, debes de estar sometido a la autoridad de Dios. Y en segundo lugar, resiste.
y solo así el diablo huirá. No tendrá forma de enfrentar a un cristiano ungido y lleno del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, la única forma de que tú puedes ver y descubrir las trampas y las maquinaciones del enemigo es leyendo su palabra. Es estar en comunión con Dios, escudriñar las Escrituras, meditar en ellas, y entonces podrás distinguir fácilmente cuando algo no viene de parte de Dios y viene de parte del enemigo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:18: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad absoluta en el cielo, en la tierra y en tu vida. Y si tú en este momento sientes que estás siendo atacado, sientes que tienes opresión de parte del enemigo, escucha, tienes la solución. Entrega tu vida a Jesús. Pide perdón. Arrepiéntete de aquella práctica, de aquel pecado oculto, de aquella situación que está robando tu paz y que tú sabes que está siendo atacado del enemigo, por el enemigo. Entrégalo al Señor. Pide perdón. Todo lo que hemos estudiado y aprendido en este video se encuentra más a detalle en el último libro que escribí. Encontrarás en la parte de abajo el link. Está disponible en Amazon. Dios te bendiga.